Había sangre en el lavabo. No mía. De mi hija mayor. Tenía 11 años y se había arrancado las pestañas una por una frente al espejo del baño. Cuando le pregunté por qué, me miró con esos ojos vacíos que reconocí de inmediato porque eran los míos de hacía 15 años y me dijo algo que me partió en dos. Mamá, solo quería sentir algo diferente. Solo quería que doliera en otro lugar. Ese fue el momento. El momento exacto en que el espejo se rompió. Porque vi en mi hija el reflejo de lo que yo había permitido. Vi en sus ojos el precio que mis dos niñas habían pagado por mi incapacidad de ver lo obvio. Por mi ceguera voluntaria. Por repetir el mismo patrón destructivo que juré nunca reproducir. Hoy, 5 años después de ese día, voy a contarte toda mi historia. Voy a mostrarte cada señal que ignoré. Cada excusa que inventé. Cada vez que mi cerebro distorsionó la realidad para protegerme del dolor de aceptar que había elegido exactamente el tipo de hombre que juré evitar. Voy a confesarte algo que me avergüenza profundamente. Durante 14 años, permití que un hombre controlador, manipulador y emocionalmente abusivo destruyera mi autoestima, aislara a mis hijas y reprodujera en mi hogar el mismo infierno emocional que yo viví en mi infancia. Y lo peor de todo es que lo vi. Lo vi desde el principio. Pero mi cerebro, entrenado por años de abandono paterno y necesidad de validación externa, transformó cada señal de peligro en una prueba de amor. Convertí el control en protección. Los celos enfermizos en pasión. El aislamiento en intimidad especial. La manipulación en comunicación de pareja. Esto es lo que nunca te cuentan sobre las relaciones tóxicas. No es que seas tonta. No es que seas débil. Es que tu cerebro, ese órgano maravilloso que te mantiene viva, a veces te traiciona para protegerte de un dolor más grande. Es que los sesgos cognitivos, esos atajos mentales que todos tenemos, pueden convertirse en tu peor enemigo cuando se combinan con traumas sin procesar y hambre de amor. Me llamo Elena. Bueno, no me llamo Elena. He cambiado mi nombre, las ciudades, las fechas, los detalles. Pero esta historia es real. Tan real como las cicatrices invisibles que todavía cargo. Tan real como las noches que pasé reconstruyendo mi cerebro neurona por neurona. Tan real como el día que firmé los papeles del divorcio con manos temblorosas y sentí, por primera vez en 14 años, que podía respirar. Conocí a Marcos en febrero del 2006. Yo tenía 24 años y acababa de terminar una relación de 3 años con un hombre que me había dejado porque, según él, yo era demasiado necesitada, demasiado intensa, demasiado todo. Llevaba 6 meses soltera. 6 meses llorando cada noche. 6 meses sintiendo que había algo fundamentalmente roto en mí. 6 meses convenciéndome de que moriría sola porque nadie podría amarme. Ahora sé que eso es exactamente lo que se llama baja autoestima patológica. Ahora entiendo que venía de años de tener un padre ausente emocionalmente, un hombre que apareció y desapareció de mi vida como un fantasma, que me condicionó desde niña a creer que el amor es algo que tienes que ganarte, que perseguir, que mendigar. Pero en ese momento, con 24 años y el corazón hecho pedazos, solo sabía que me sentía invisible. Entonces apareció Marcos. Alto, seguro de sí mismo, exitoso. Trabajaba como gerente regional para una empresa de tecnología. Ganaba bien. Vestía bien. Hablaba bien. Y desde el primer momento me miró como si fuera la única mujer en el universo. Nuestra primera cita duró 8 horas. 8 horas en un café del centro de la ciudad. Hablamos de todo. Me hizo 1000 preguntas sobre mi vida, mis sueños, mi infancia. Escuchaba cada palabra como si estuviera memorizando los detalles de algo sagrado. Me dijo que nunca había conocido a alguien como yo. Que yo era diferente. Especial. Que las otras mujeres con las que había salido eran superficiales, vacías, aburridas. Pero yo tenía profundidad.
Yo tenía alma. Me sentí vista por primera vez en mi vida. Esto es lo que los psicólogos llaman love bombing. Bombardeo de amor. Es la primera fase del ciclo de abuso emocional, aunque yo no lo sabía entonces. Es una técnica de manipulación donde el abusador te inunda con atención, regalos, palabras bonitas, promesas de futuro. Te hace sentir especial, elegida, adorada. Tu cerebro libera oleadas de dopamina, ese neurotransmisor que genera placer y adicción. Es literalmente como una droga. Tu cerebro se engancha. Empieza a asociar a esa persona con euforia, con validación, con ese sentimiento de finalmente ser suficiente. Y funciona. Dios, ¿cómo funciona? A las 2 semanas de conocernos, Marcos me dijo que me amaba. A las 3 semanas, me propuso que nos fuéramos a vivir juntos. Yo, que llevaba meses sintiéndome basura, de repente era el centro del universo de alguien. ¿Cómo iba a decir que no? ¿Cómo iba a cuestionar algo que se sentía tan bien? Mi mejor amiga, Carolina, me advirtió. Recuerdo la conversación. Estábamos tomando café en su apartamento y le conté que Marcos quería que viviéramos juntos. Ella frunció el ceño y me dijo: Elena, apenas llevan un mes conociéndose. ¿No te parece demasiado rápido? Yo me reí. Le dije que no entendía. Que cuando sabes, sabes. Que Marcos y yo teníamos una conexión especial. Que ella estaba celosa porque llevaba años soltera. Ahora sé que Carolina vio lo que yo no quería ver. Vio la red flag gigante ondeando frente a mis ojos. Movimiento demasiado rápido. Intensidad desproporcionada. Aislamiento sutil de amigos que cuestionan la relación. Pero yo, con mi cerebro inundado de dopamina y mi hambre ancestral de validación, interpreté su preocupación como envidia. Este es el sesgo de confirmación en acción. Buscamos evidencia que confirme lo que queremos creer e ignoramos todo lo que contradice esa narrativa. Yo quería creer que había encontrado al amor de mi vida. Entonces cada cosa que Marcos hacía la interpretaba como prueba de amor. Cada señal de alarma la transformaba en algo romántico. Nos mudamos juntos en abril. 2 meses después de conocernos. Marcos alquiló un apartamento precioso en un barrio tranquilo lejos del centro. Me dijo que era para que tuviéramos privacidad. Para que construyéramos nuestro mundo juntos sin interferencias externas. Sonaba romántico. Lo que realmente significaba es que estaría a 40 minutos en transporte público de mi trabajo, de mis amigos, de mi familia. Completamente dependiente de él para movilizarme. Pero yo no lo vi así. Yo lo vi como un gesto de amor. Los primeros 3 meses fueron perfectos. Marcos llegaba a casa con flores. Me preparaba el desayuno. Me mandaba mensajes cada hora diciéndome cuánto me extrañaba. Me llamaba mi alma gemela. Decía que éramos 2 mitades de un todo. Que nos necesitábamos el uno al otro para estar completos. Ahora sé que eso es fusión tóxica, no amor maduro. El amor sano reconoce que somos 2 personas completas que eligen compartir sus vidas. La dependencia emocional, que es lo que Marcos estaba cultivando, es cuando 2 personas incompletas se aferran desesperadamente la una a la otra para llenar vacíos internos. Es cuando tu felicidad depende completamente de la presencia y aprobación del otro. Pero en ese momento me sentía amada. Finalmente amada. La primera grieta apareció en julio. Habíamos salido con mis amigos del trabajo a celebrar el cumpleaños de una colega. Marcos me acompañó. Durante la cena, mi compañero Javier, que era gay y con quien tenía una relación completamente platónica, me abrazó para felicitarme por un proyecto que habíamos completado juntos. Un abrazo de 2 segundos. Amistoso. Inocente. Marcos no dijo nada en el momento. Pero en el camino a casa, el silencio en el auto era denso. Pesado.
Cuando le pregunté qué le pasaba, explotó. Me gritó que cómo me atrevía a dejar que otro hombre me tocara delante de él. Que lo había humillado. Que Javier claramente estaba interesado en mí y yo era demasiado ingenua o demasiado tonta para verlo. Que si de verdad lo amaba, respetaría nuestra relación y mantendría distancia con los hombres del trabajo. Me quedé helada. Intenté explicarle que Javier era gay, que era solo un amigo, que el abrazo no significaba nada. Marcos se rió con amargura y me dijo que eso es lo que todas las mujeres infieles dicen. Que su ex también le había sido infiel y había empezado exactamente así. Con abrazos inocentes. Con amigos que solo eran amigos. Y entonces hizo algo que me desarmó completamente. Se echó a llorar. Me dijo que me amaba demasiado. Que la sola idea de perderme lo destrozaba. Que tenía miedo de que me diera cuenta de que podía conseguir a alguien mejor que él. Que sus inseguridades venían de haber sido traicionado antes y me pidió perdón por reaccionar así, pero es que me amaba tanto que a veces le dolía. Me abrazó. Me besó. Me dijo que no podía vivir sin mí. Y yo, en lugar de ver la manipulación, vi vulnerabilidad. En lugar de ver control, vi miedo al abandono. En lugar de ver el comienzo del aislamiento, vi a un hombre profundamente enamorado que necesitaba que yo le demostrara mi compromiso. Esto es gaslighting en su forma más sutil. Es cuando alguien distorsiona tu percepción de la realidad. Marcos tomó un abrazo inocente y lo transformó en evidencia de mi posible infidelidad. Tomó su comportamiento abusivo y lo replanteó como inseguridad causada por su ex. Tomó mi necesidad natural de relaciones sociales y la convirtió en una amenaza para nuestra relación. Y funcionó. Empecé a cuestionar mi propio juicio. Empecé a pensar que tal vez Javier sí tenía intenciones ocultas y yo era demasiado ingenua para verlas. Empecé a sentir que tal vez había sido inapropiada al aceptar ese abrazo. Empecé a modificar mi comportamiento para evitar que Marcos se sintiera inseguro. Desde ese día, empecé a alejarme de mis compañeros hombres en el trabajo. Dejé de salir a almorzar con ellos. Cuando había celebraciones, inventaba excusas para no ir o me iba temprano. Le mandaba mensajes a Marcos cada hora para que supiera dónde estaba y con quién. Pensaba que así le demostraría mi amor. Que así construiría su confianza. Pero las personas controladoras nunca están satisfechas. Porque el control no viene de la inseguridad. Viene del deseo de poder. Viene de rasgos narcisistas donde el otro no es una persona con autonomía sino una extensión de uno mismo que debe comportarse exactamente como uno dicta. Un mes después, Marcos empezó a cuestionar mi ropa. Me decía que esa blusa era demasiado escotada. Que esos jeans eran demasiado ajustados. Que me vestía así para llamar la atención de otros hombres. Al principio lo desmentía. Le decía que me vestía para mí misma. Pero él insistía. Me preguntaba por qué necesitaba verme atractiva si ya tenía pareja. Me decía que las mujeres comprometidas de verdad se vestían de forma discreta por respeto a sus parejas. Empecé a cambiar mi forma de vestir. Compré ropa más holgada. Más conservadora. Guardé en el fondo del closet las prendas que me hacían sentir bonita porque Marcos decía que me hacían ver provocativa. Luego fueron mis amigas. Marcos decía que Carolina era mala influencia. Que siempre había intentado sabotear nuestra relación porque estaba celosa de lo que teníamos. Que mis otras amigas me llenaban la cabeza de ideas feministas radicales que me hacían cuestionar nuestra dinámica de pareja. Poco a poco, empecé a verlas menos. Las llamadas se hicieron más espaciadas. Los encuentros más raros. Ellas intentaron acercarse pero yo siempre tenía una excusa. Estaba ocupada. Estaba cansada. Marcos y yo habíamos planeado algo. La verdad es que cada vez que veía a mis amigas, volvía a casa y Marcos me hacía un interrogatorio. ¿Dónde había estado exactamente?
¿De qué habíamos hablado? Si había mencionado problemas en nuestra relación. Si alguna de ellas me había dicho que lo dejara. Si había hombres en el lugar donde nos habíamos visto. Me agotaba. Era más fácil simplemente no verlas. Esto es aislamiento sistemático. Es una de las tácticas fundamentales del abuso emocional. El abusador corta tus conexiones con el mundo exterior para que dependas completamente de él. Para que no tengas nadie que cuestione su comportamiento. Para que tu realidad sea únicamente la realidad que él construye. Y funciona porque es gradual. No te aíslan de un día para otro. Es un proceso lento donde cada restricción parece razonable en el momento. Es por amor. Es por nuestra relación. Es porque los demás no nos entienden. Es porque el mundo está lleno de influencias negativas y nosotros tenemos algo especial que debemos proteger. En noviembre del 2006, quedé embarazada. No fue planeado, pero Marcos se puso eufórico. Me dijo que era una señal del universo. Que estábamos destinados a formar una familia. Que ese bebé sellaría nuestro amor para siempre. Yo tenía miedo. Apenas teníamos 9 meses juntos. Estábamos viviendo en un apartamento pequeño. Mi trabajo era inestable. Pero Marcos me convenció de que todo saldría bien. Me dijo que él se encargaría de todo. Que yo solo tenía que concentrarme en cuidar a nuestro bebé. Que él proveería. Mi hija mayor, a quien llamaré Sofía, nació en julio del 2007. El parto fue complicado. Casi muero de una hemorragia posparto. Estuve en terapia intensiva 3 días. Cuando volví a casa con Sofía, estaba débil, asustada, abrumada. La maternidad me golpeó como un tren. No dormía. Lloraba todo el tiempo. Creo que tuve depresión posparto, aunque nunca fui diagnosticada porque Marcos decía que los psicólogos eran para gente débil. Y Marcos, en lugar de apoyarme, se volvió crítico. Se quejaba de que la casa estaba sucia. De que no le prestaba atención. De que había descuidado mi apariencia. Me decía que las otras madres se las arreglaban perfectamente y no entendía por qué yo no podía. Que su madre había tenido 5 hijos y nunca se quejó. Que yo era dramática. Esto es lo que pasa cuando tu pareja no tiene empatía. Cuando ve tu sufrimiento no como algo que requiere compasión sino como una inconveniencia personal. Esto es típico de rasgos narcisistas donde el otro existe únicamente para satisfacer tus necesidades. Pero yo interiorizaba sus críticas. Pensaba que tenía razón. Que era débil. Que otras mujeres lo manejaban mejor. Me esforzaba más. Dormía menos. Me exigía más. Y me hundía más profundo en la depresión. Cuando Sofía tenía 8 meses, volví a quedar embarazada. Marcos estaba feliz. Yo estaba aterrada. No sé cómo sobreviví ese embarazo. Cuidaba a Sofía, trabajaba medio tiempo desde casa porque Marcos había insistido en que renunciara a mi trabajo de oficina para dedicarme a la familia, mantenía la casa, cocinaba, limpiaba. Marcos trabajaba y cuando llegaba esperaba que todo estuviera perfecto. Si la casa estaba desordenada, era porque yo era floja. Si la comida no estaba lista, era porque no sabía administrar mi tiempo. Si Sofía lloraba, era porque yo no sabía calmarla. Si yo estaba cansada, era porque no me esforzaba lo suficiente. Nunca me gritaba. Nunca me golpeaba. Nunca me insultaba directamente. Pero sus palabras eran como cuchillos pequeños que se clavaban en mi autoestima día tras día. Era la acumulación. El goteo constante de crítica disfrazada de consejo. De control disfrazado de preocupación. De abuso disfrazado de amor. Mi segunda hija, a quien llamaré Valentina, nació en octubre del 2008. Otra vez tuve complicaciones.
Otra vez casi muero. Esta vez de preeclampsia severa. Estuve en coma inducido 2 días. Cuando desperté, Marcos me dijo que había sido muy egoísta al ponerme en riesgo. Que había sido irresponsable. Que ahora teníamos 2 hijas que necesitaban a su madre y yo había estado a punto de dejarlas huérfanas por mi debilidad. No me preguntó cómo me sentía. No me abrazó. No me dijo que se había asustado de perderme. Me culpó por casi morir. Y yo le pedí perdón. ¿Entiendes lo roto que tiene que estar tu sentido de la realidad para pedirle perdón a alguien por casi morir? Lo profundo que tiene que ser el lavado de cerebro para asumir culpa por algo completamente fuera de tu control. Esto es lo que hace el abuso emocional prolongado. Destruye tu capacidad de distinguir lo razonable de lo absurdo. Destruye tu brújula moral. Destruye tu sentido del yo hasta que existes únicamente como un reflejo de lo que la otra persona quiere que seas. Los siguientes años son una nebulosa de agotamiento, depresión y supervivencia. 2 niñas pequeñas. Trabajando desde casa en proyectos freelance mal pagados. Limpiando. Cocinando. Existiendo en un estado permanente de ansiedad porque nunca sabía qué versión de Marcos llegaría a casa. Algunos días llegaba de buen humor. Me traía flores. Jugaba con las niñas. Me decía que era una buena madre, que estaba orgulloso de mí. Esos días yo flotaba. Me sentía validada. Amada. Suficiente. Otros días llegaba crítico. Encontraba fallos en todo. La casa no estaba lo suficientemente limpia. Las niñas estaban muy ruidosas. La comida estaba sosa. Yo me veía terrible. ¿Por qué no me maquillaba? ¿Por qué había subido de peso? ¿Por qué no podía ser más como la esposa de su colega que siempre se veía impecable? Esos días yo me desmoronaba. Lloraba en el baño cuando las niñas dormían. Me miraba en el espejo y veía a una extraña. Una mujer gorda, fea, incompetente, que no merecía amor. Este es el ciclo de violencia o ciclo de abuso. Fase de tensión donde caminas en cáscaras de huevo sin saber que va a detonar su enojo. Fase de explosión donde vienen las críticas, el gaslighting, el castigo emocional. Fase de reconciliación donde se calma, tal vez te da alguna migaja de afecto, te hace creer que las cosas mejorarán. Fase de luna de miel donde está encantador, amoroso, es la versión de él de la que te enamoraste. Y el ciclo se repite. Una y otra vez. Y cada vez el cerebro se engancha más a ese patrón. Porque en la fase de luna de miel, tu cerebro libera dopamina igual que un adicto que recibe su dosis. El alivio es tan intenso después del dolor que tu cerebro lo registra como placer. Esto crea lo que se llama un trauma bond o vínculo traumático. El trauma bond es cuando tu cerebro crea una adicción neuroquímica a la persona que te hace daño porque esa misma persona es quien también te da alivio. Es como si tu torturador fuera también tu salvador. Es la base de muchas relaciones de abuso y es extraordinariamente difícil de romper porque va en contra de tu biología. Tu cerebro literal. Tu cerebro literalmente te está diciendo que necesitas a esa persona para sobrevivir. Que sin ella, morirás. Que el dolor que te causa es el precio del amor. Que la inconsistencia es normal. Que tú eres el problema, no ella. Y yo viví en ese ciclo durante años. Años donde mi identidad se disolvió completamente. Donde dejé de tener opiniones propias porque las opiniones de Marcos eran las únicas válidas. Donde dejé de tener deseos propios porque los deseos de Marcos eran los únicos importantes. Donde dejé de existir como Elena y me convertí simplemente en la esposa de Marcos, la madre de sus hijas, la extensión de su ego. Cuando Sofía tenía 5 años y Valentina 3, Marcos consiguió un ascenso importante. Pasó a ser director regional. Más dinero, más estatus, más poder.
Y con ese poder vino más control. Ahora no solo controlaba mi ropa, mis amistades, mis salidas. Controlaba cada peso que gastaba. Me daba una asignación mensual para la casa y exigía que le mostrara cada recibo. Si me pasaba aunque fuera por 10 pesos, me interrogaba. ¿En qué lo había gastado? ¿Por qué no había sido más cuidadosa? ¿Por qué no podía administrar un presupuesto simple como cualquier mujer competente? Abrió una cuenta bancaria donde depositaba mi dinero del trabajo freelance. Pero él tenía el control total. Decía que era para administrar mejor nuestras finanzas. Que yo no era buena con el dinero. Que así me evitaba el estrés de preocuparme por las cuentas. Lo que realmente significaba es que yo no tenía acceso a recursos económicos propios. Que dependía completamente de él para cualquier gasto. Que estaba atrapada no solo emocionalmente sino también financieramente. Esto es control económico o violencia económica. Es otra táctica de abuso que pocas personas reconocen porque en nuestra cultura muchas veces se normaliza que el hombre maneje el dinero. Pero hay una diferencia enorme entre manejar finanzas conjuntas con transparencia y autonomía para ambos, y controlar cada peso que la otra persona gasta, exigir rendición de cuentas por compras básicas, y eliminar toda independencia financiera. El control económico te atrapa. ¿Por qué incluso si quisieras irte? ¿Cómo? ¿Con qué dinero? ¿Cómo rentas un apartamento si no tienes ahorros propios? ¿Cómo alimentas a tus hijas si no tienes acceso a fondos? El abusador lo sabe. Por eso lo hace. Y mientras tanto, hacia afuera, éramos la familia perfecta. Marcos era el esposo exitoso, el padre proveedor. Yo era la esposa dedicada, la madre abnegada. Las niñas eran bonitas, educadas, bien portadas. Nadie veía lo que pasaba en las noches. Nadie sabía que Sofía había empezado a tener pesadillas recurrentes donde un monstruo la perseguía. Que Valentina se chupaba el dedo con tanta intensidad que tenía llagas en la boca. Que yo tomaba pastillas para dormir porque mi mente no paraba de dar vueltas. Los niños absorben todo. Sus cerebros están cableados para detectar peligro, tensión, miedo. Aunque Marcos nunca les gritó directamente, aunque nunca las tocó, ellas vivían en un ambiente de violencia psicológica constante. Veían cómo su padre me trataba. Escuchaban sus tonos condescendientes. Sentían la tensión en el aire. Y eso las estaba destruyendo desde adentro. Los estudios de neurociencia infantil muestran que los niños que crecen en ambientes de abuso emocional desarrollan respuestas de estrés crónico. Sus cerebros liberan cortisol constantemente, lo que afecta el desarrollo del hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal. Esto puede resultar en problemas de regulación emocional, ansiedad, depresión, dificultades de aprendizaje. Están literalmente en modo supervivencia todo el tiempo, lo que desvía recursos neurológicos que deberían estar dedicados al desarrollo sano. Mis hijas estaban siendo programadas para repetir el ciclo. Sofía estaba aprendiendo que el amor viene con crítica. Que nunca eres suficiente. Que debes esforzarte constantemente por la aprobación de los demás. Valentina estaba aprendiendo que las mujeres son sumisas. Que los hombres tienen el poder. Que tu voz no importa. Y yo lo permitía. Cada día que me quedaba, cada día que no las protegía, cada día que las exponía a ese ambiente tóxico, las estaba lastimando. Pero no podía verlo. Mi cerebro estaba tan entrenado en el trauma bond, tan convencido de que Marcos nos amaba a su manera, tan atrapado en los sesgos cognitivos, que racionalizaba todo. Usaba el sesgo de costo hundido. Ya había invertido tantos años en esta relación. Ya había sacrificado tanto. Ya había soportado tanto. No podía irme ahora. Sería desperdiciar todo ese esfuerzo. Sería admitir que había estado equivocada todos estos años. Usaba el sesgo de normalidad. Esto no es tan malo. Otras mujeres lo tienen peor.
Al menos Marcos no me golpea. Al menos tiene trabajo. Al menos está presente. Mi padre ni siquiera eso hizo. Entonces esto debe ser amor, ¿no? Esto debe ser lo normal en las relaciones de pareja. Usaba el pensamiento ilusorio o wishful thinking. Si me esfuerzo más, cambiará. Si soy mejor esposa, será mejor esposo. Si las niñas se portan mejor, él será más paciente. Si pierdo peso, me valorará más. Si dejo de cuestionar, dejará de criticar. El cambio está a la vuelta de la esquina. Solo necesito ser más perfecta. Y usaba la disonancia cognitiva. Mantenía dos creencias contradictorias al mismo tiempo. Por un lado sabía que algo estaba mal. Sabía que no debería sentirme así de miserable en mi propia casa. Pero por otro lado Marcos era mi esposo, el padre de mis hijas, la persona que se suponía que me amaba más que nadie. Entonces mi cerebro distorsionaba la realidad para que ambas creencias pudieran coexistir. No es que Marcos sea abusivo. Es que yo soy demasiado sensible. No es que la relación sea tóxica. Es que el matrimonio es difícil y todas las parejas tienen problemas. La disonancia cognitiva es agotadora. Es mantener el equilibrio entre dos realidades incompatibles. Y para resolverla, el cerebro tiende a justificar, minimizar, negar. Porque aceptar la verdad, aceptar que estás en una relación abusiva, que has desperdiciado años de tu vida, que has expuesto a tus hijas a trauma, que elegiste exactamente el tipo de hombre que jurabas evitar, es un dolor tan grande que el cerebro hará lo que sea para protegerte de él. Incluso si eso significa construir una realidad alterna. Entonces seguí. Seguí viviendo en piloto automático. Seguí criando a mis hijas. Seguí complaciendo a Marcos. Seguí existiendo en ese limbo entre la vida y la muerte emocional. Hasta que cumplí 35 años. Hasta que Sofía tenía 10 años y Valentina 8. Hasta que algo dentro de mí empezó a agrietarse. Fue una acumulación de pequeñas cosas. Sofía había empezado a tener problemas en la escuela. Sus calificaciones bajaron. Sus maestras reportaban que estaba distraída, ansiosa, a veces lloraba sin razón aparente. Valentina había desarrollado un tic nervioso de morderse las uñas hasta hacerse sangrar. Y yo había empezado a tener ataques de pánico. El primero me dio en el supermercado. Estaba comprando el mandado con las niñas. De repente, sin advertencia, mi corazón empezó a latir descontroladamente. No podía respirar. Sentía que me ahogaba. Que me moría. Las paredes se cerraban. Los sonidos se amplificaban. Tuve que abandonar el carrito lleno y salir corriendo al estacionamiento mientras las niñas me seguían asustadas preguntándome qué me pasaba. Le mentí. Les dije que me había sentido mareada pero que ya estaba bien. Pero no estaba bien. Mi cuerpo estaba gritando lo que mi mente no podía admitir. Que estaba en peligro. Que necesitaba escapar. Que esto no era normal. Que esto no era amor. Los ataques de pánico son la manifestación física de trauma no procesado y estrés crónico. Tu sistema nervioso está en hiperactivación constante, en modo pelea o huida permanente. Y eventualmente, colapsa. Los ataques de pánico son tu cuerpo diciendo basta. Ya no puedo más. Necesitas hacer algo. Pero yo no hice nada. Tomé más pastillas. Respiré más profundo. Seguí adelante. Hasta que llegó la noche de noviembre del 2019. La noche que cambió todo. La noche del espejo roto. Marcos había llegado de mal humor. Había tenido un problema en el trabajo. Algo sobre un proyecto que no salió bien. Llegó gritando. Aventó su portafolio. Empezó a quejarse de todo. La casa estaba sucia.
La comida estaba fría. Las niñas estaban ruidosas. Yo me veía horrible. ¿Por qué no me arreglaba? ¿Por qué había dejado de cuidarme? ¿Por qué me había convertido en esto? Sofía intentó defenderme. Mi niña de 10 años se paró frente a su padre y le dijo que no me hablara así. Que yo trabajaba todo el día cuidándolas. Que estaba cansada. Que él era malo conmigo. Marcos se quedó helado. La miró con una rabia que nunca había visto. Y le dijo algo que todavía me destroza. Le dijo, tú vas a terminar igual que tu madre. Una fracasada sin ambiciones que no sirve para nada más que para limpiar casas. Es genética. La mediocridad se hereda. Sofía se echó a llorar y corrió a su cuarto. Valentina corrió detrás de ella. Y yo me quedé ahí parada, congelada, viendo a este hombre que decía amarme, que decía amar a sus hijas, destruir a nuestra niña con 6 palabras. Algo dentro de mí se movió. Una rabia pequeña pero real. Le dije a Marcos que se disculpara con Sofía. Que eso había estado fuera de lugar. Que ella era una niña. Que no tenía que pagarle sus frustraciones del trabajo. Marcos me miró como si hubiera crecido otra cabeza. Me dijo que no le diera órdenes. Que en esta casa él era quien mandaba. Que si yo hubiera educado mejor a las niñas, Sofía sabría que los niños no se meten en conversaciones de adultos. Que todo era mi culpa por ser una madre permisiva. Y entonces hizo algo que nunca había hecho. Me agarró del brazo. Fuerte. Dolorosamente. Me acercó a su cara y me dijo en un susurro frío y controlado, no vuelvas a cuestionarme delante de las niñas. ¿Entendiste? Me soltó. Se fue a nuestra habitación. Cerró la puerta. Y yo me quedé ahí con mi brazo palpitando donde sus dedos habían dejado marcas rojas que al día siguiente serían moretones. Sintiendo que había cruzado una línea invisible. Que el abuso emocional había escalado a abuso físico. Que ya no estábamos en territorio de palabras hirientes sino de contacto violento. Los moretones sanaron en una semana. Pero algo dentro de mí no sanó. Algo se rompió permanentemente esa noche. Porque vi el miedo en los ojos de mis hijas cuando corrieron a su cuarto. Vi el placer en los ojos de Marcos cuando me agarró. Vi mi futuro si me quedaba. Vi a Sofía en 10 años con un hombre igual que su padre. Vi a Valentina normalizar el abuso porque es lo único que conoció. Vi el ciclo repitiéndose generación tras generación porque yo no tuve el valor de romperlo. Pero aún así no me fui. Todavía no. Porque el cerebro traumatizado necesita algo más que una revelación para romper la adicción. Necesita un shock tan grande que no pueda ser racionalizado. Que no pueda ser minimizado. Que no pueda ser negado. Y ese shock llegó 3 meses después. En febrero del 2020. El día que encontré a Sofía en el baño arrancándose las pestañas. Había notado que estaba más callada de lo normal. Más aislada. Pasaba mucho tiempo en su cuarto. Pensé que era normal. Pensé que era la preadolescencia. 11 años es una edad difícil. Esa tarde llegué temprano de hacer compras. Entré a la casa en silencio. Escuché un sonido extraño viniendo del baño. Como pequeños jadeos. Abrí la puerta. Y vi a mi hija sentada en el piso frente al espejo con las pestañas de su ojo izquierdo completamente arrancadas. Tenía un montoncito de pestañas en la mano. Lágrimas bajaban por sus mejillas. Pero no hacía ruido. Lloraba en silencio. Como había aprendido a hacer para no molestar a su padre. Cuando me vio, no se asustó. No intentó esconderlo. Solo me miró con esos ojos vacíos y me dijo lo que ya conté. Mamá, solo quería sentir algo diferente.
Solo quería que doliera en otro lugar. 11 años. 11 años y mi hija ya estaba usando la automutilación como mecanismo de afrontamiento para el dolor emocional que no podía procesar. 11 años y ya sabía que su dolor no importaba, que debía silenciarlo, que debía manejarlo sola. La tricotilomanía, que es el nombre técnico para arrancarse el cabello o las pestañas compulsivamente, es común en niños que experimentan estrés severo o trauma. Es una forma de autorregulación. El dolor físico es concreto, manejable, tiene principio y fin. El dolor emocional es amorfo, inmanejable, interminable. Entonces el cerebro busca control donde puede encontrarlo. Y si lo único que puedes controlar es causarte dolor a ti mismo, lo haces. Mi hija estaba repitiendo exactamente lo que yo había hecho durante años. Internalizar el dolor. Culparse a sí misma. Encontrar formas de castigarse porque el ambiente le había enseñado que ella era el problema. Me senté en el piso del baño con ella. La abracé. Y por primera vez en 14 años, tuve un pensamiento completamente claro sin distorsión cognitiva. Si no salgo de esta relación ahora, voy a destruir a mis hijas. Ya lo estoy haciendo. Y nada, ningún miedo, ninguna adicción, ninguna excusa, justifica sacrificar a mis niñas en el altar de mi codependencia. Ese fue el momento. El momento de claridad absoluta donde el velo se levantó y vi mi vida exactamente como era. No como quería que fuera. No como Marcos decía que era. No como yo me había convencido que era. Sino como realmente era. Una relación abusiva sostenida por manipulación, control y trauma bond. Un hombre con rasgos narcisistas que veía a su familia como extensiones de su ego, no como personas con valor intrínseco. Dos niñas atrapadas en un ambiente tóxico que les estaba causando daño psicológico profundo. Y yo, una mujer que había repetido exactamente el patrón de su padre ausente eligiendo a un hombre emocionalmente no disponible, controlador, incapaz de amor sano. La teoría del apego explica por qué hacemos esto. En la infancia, desarrollamos patrones de apego basados en cómo nuestros cuidadores primarios respondieron a nuestras necesidades. Yo tuve un padre con apego evitativo. Estaba físicamente presente a veces pero emocionalmente ausente siempre. Entonces desarrollé apego ansioso. Un hambre insaciable de amor, atención, validación. Una necesidad de perseguir afecto de personas que no pueden darlo porque eso es lo familiar. Lo conocido. Y cuando conoces a alguien emocionalmente no disponible pero que te bombardea con amor al principio, tu cerebro dice, aquí está. Esta es mi oportunidad de finalmente conseguir el amor que nunca tuve. Entonces te enganchas. Y cuando esa persona empieza a retirarse emocionalmente, tu cerebro dice, esfuérzate más. Persíguelo. Si lo haces perfecto, volverá el amor inicial. Es un patrón tan viejo como mi infancia. Y lo había perpetuado en mi vida adulta sin siquiera darme cuenta. Pero ahora me daba cuenta. Y tenía una decisión que tomar. Esa noche, cuando Marcos llegó del trabajo, le dije que necesitábamos hablar. Le dije que Sofía estaba le dije que no era negociable. Que Sofía vería a un psicólogo. Marcos me miró con esa expresión que ya conocía. La que significaba que había cruzado una línea. La que precedía a días de castigo emocional. Pero por primera vez en 14 años, no me importó. Al día siguiente hice una cita con una psicóloga infantil. Le expliqué lo que había visto. Ella me hizo preguntas. Muchas preguntas. Sobre el ambiente en casa. Sobre la relación con mi esposo. Sobre mi propio estado emocional. Y en algún punto de esa conversación, empecé a llorar. No llanto bonito. Llanto feo. Llanto de 14 años de dolor acumulado. Llanto de finalmente admitir en voz alta lo que había negado tanto tiempo.
La psicóloga me miró con compasión y me preguntó algo directo. ¿Tu esposo es abusivo? Y por primera vez en mi vida, dije la verdad. Sí. Decir esa palabra en voz alta fue como romper un hechizo. Porque mientras lo mantenía dentro de mi cabeza, podía cuestionarlo, minimizarlo, racionalizarlo. Pero una vez que salió de mi boca, una vez que lo escuché en mi propia voz, se volvió real. Innegable. Y devastador. La psicóloga me dio información. Números de líneas de ayuda. Refugios para mujeres. Abogados especializados en violencia doméstica. Me dijo que lo que yo describía era abuso emocional severo. Que mis hijas estaban en riesgo. Que yo estaba en riesgo. Que necesitaba hacer un plan de seguridad. Salí de esa cita en shock. Durante el camino a casa, mi cerebro intentó retractarse. Intentó decir que había exagerado. Que la psicóloga no conocía a Marcos. Que tal vez yo había pintado un cuadro demasiado negativo. Que las cosas no estaban tan mal. Pero luego llegué a casa y vi a Sofía sentada en el sofá con un parche sobre su ojo donde faltaban las pestañas. Vi a Valentina con los dedos vendados porque se había mordido las uñas hasta sangrar. Y supe que no estaba exagerando. Que si acaso, estaba minimizando. Durante las siguientes semanas, empecé a planear. En secreto. Investigué mis opciones legales. Abrí una cuenta bancaria secreta donde empecé a depositar pequeñas cantidades del dinero del mandado. Busqué apartamentos que pudiera pagar con mi ingreso freelance. Contacté a un abogado especializado en derecho familiar. Y empecé terapia. Sola. Sin decirle a Marcos. Inventé que tenía un nuevo cliente que requería reuniones semanales. Pagaba en efectivo. Y cada semana, en ese consultorio, empecé a deconstruir 14 años de programación. Mi terapeuta me enseñó sobre el ciclo de abuso. Sobre trauma bond. Sobre por qué es tan difícil dejar. Me explicó que mi cerebro literalmente estaba adicto a Marcos por años de condicionamiento operante. Recompensa intermitente, lo llamaba. Como una máquina tragamonedas. No sabes cuándo vendrá el premio, entonces sigues jugando. Sigues intentando. Sigues esperando ese momento de afecto que te mantenga enganchada. Me enseñó sobre el cerebro y el trauma. Cómo el abuso emocional crónico afecta el hipocampo, reduciendo tu capacidad de formar nuevos recuerdos y mantener perspectiva. Cómo aumenta la actividad en la amígdala, manteniéndote en estado de alerta constante. Cómo reduce la función de la corteza prefrontal, dificultando la toma de decisiones racionales. Me dijo algo que me liberó. Me dijo que no era mi culpa. Que yo no era débil. Que el abuso funciona precisamente porque ataca la biología del cerebro. Que incluso personas fuertes, inteligentes, exitosas quedan atrapadas en relaciones abusivas porque el abuso es diseñado específicamente para anular tus defensas psicológicas. Y me dijo que podía sanar. Que el cerebro tiene neuroplasticidad. Que así como el trauma creó ciertos patrones neuronales, la recuperación puede crear nuevos patrones. Que no sería fácil ni rápido, pero era posible. Necesitaba escuchar eso. Necesitaba saber que mi cerebro no estaba permanentemente roto. Que podía reconectar las partes que el abuso había dañado. En junio del 2020, después de 4 meses de planificación, le dije a Marcos que quería el divorcio. Su reacción fue exactamente lo que mi terapeuta había predicho. Primero, negación. Esto es ridículo. Estás exagerando. Todas las parejas tienen problemas. No puedes tirar 14 años de matrimonio por un mal momento. Luego, promesas. Cambiaré. Lo juro. Iré a terapia. Seré mejor. Dame otra oportunidad. Piensa en las niñas.
Las vas a destruir si nos separas. Luego, súplicas. Me arrodilló. Lloró. Me dijo que me amaba más que a nada en el mundo. Que no podía vivir sin mí. Que me necesitaba. Que por favor reconsiderara. Y luego, cuando nada de eso funcionó, rabia. Me llamó egoísta. Mala madre. Cruel. Me dijo que las niñas me odiarían por romper la familia. Que nadie más me querría. Que acabaría sola y miserable. Que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Y mi cerebro, condicionado por años de abuso, quiso creer en las promesas. Quiso ceder ante las súplicas. Quiso retractarse ante la rabia. Pero pensé en Sofía. En Valentina. En el ciclo que debía romper. Y dije no una y otra vez. No. El proceso de divorcio fue brutal. Marcos peleó por cada cosa. Por la custodia. Por el dinero. Por los muebles. Contrató un abogado caro. Intentó pintarme como inestable mentalmente. Usó mis ataques de pánico en mi contra. Dijo que yo era incapaz de cuidar a las niñas sola. Pero yo tenía documentación. Tenía las notas de la psicóloga de Sofía. Tenía registros de mi propia terapia. Tenía mensajes de texto donde Marcos era condescendiente y controlador. Y tenía un abogado que entendía de abuso emocional. Tomó un año. Un año horrible donde seguimos viviendo en la misma casa porque el juez ordenó que ninguno se moviera hasta la sentencia. Un año de silencio tenso. De Marcos oscilando entre intentar reconquistarme y castigarme con frialdad absoluta. De las niñas confundidas preguntando por qué papá y mamá no se hablaban. De noche sin dormir preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Pero mi terapeuta me recordaba constantemente. Mira a tus hijas. ¿Han mejorado o empeorado desde que tomaste esta decisión? Y la verdad es que habían mejorado. Sofía había dejado de arrancarse las pestañas. Valentina dejó de morderse las uñas. Ambas estaban en terapia también. Ambas estaban procesando. Sanando. Aprendiendo que los ambientes no tienen que ser campos minados emocionales. En julio del 2021, el divorcio se finalizó. Custodia compartida, pero las niñas vivirían principalmente conmigo. Marcos tendría fin de semanas alternos y la mitad de las vacaciones. Pensión alimenticia razonable. División equitativa de bienes. El día que firmé los papeles, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. Pero firmé. Y cuando salí de ese juzgado, respiré. Por primera vez en 14 años, respiré sin el peso de complacer a alguien. Sin el miedo de decir algo equivocado. Sin la necesidad de monitorear constantemente el estado de ánimo de otra persona para modular mi comportamiento. Respiré. Y lloré. Lloré por los años perdidos. Por la versión de mí misma que murió en esa relación. Por las experiencias que mis hijas nunca debieron tener. Por todo lo que pude haber sido si no hubiera permitido que un hombre me redujera a casi nada. Pero también lloré de alivio. Porque había terminado. Porque había sobrevivido. Porque mis hijas tendrían la oportunidad de crecer en un ambiente sano. Los siguientes meses fueron de ajuste. Alquilé un apartamento pequeño. No era lujoso como la casa que compartí con Marcos. Pero era mío. Nuestro. Las niñas podían ser ruidosas. Yo podía vestirme como quisiera. Podíamos comer lo que quisiéramos. Podíamos existir sin caminar en cáscaras de huevo. Retomé contacto con mis amigas. Carolina lloró cuando le conté todo. Me dijo que siempre lo supo. Que intentó decírmelo tantas veces pero que yo me alejaba cada vez que lo hacía.
Me pidió perdón por no insistir más. Yo le pedí perdón por haberla alejado. Nos abrazamos y lloramos y empezamos a reconstruir una amistad que el abuso casi destruye. Conseguí un trabajo de tiempo completo. Las niñas entraron a una escuela nueva donde los maestros estaban capacitados para detectar trauma. Adoptamos un perro que las niñas nombraron Luna. Pintamos las paredes de nuestro apartamento de colores brillantes. Compramos plantas. Reímos. Por primera vez en años, reímos sin miedo. Pero la recuperación no es lineal. Hay días malos. Días donde mi cerebro todavía busca la dopamina del trauma bond. Donde veo a Marcos cuando viene a recoger a las niñas y por un segundo mi corazón acelera con esa mezcla familiar de miedo y anhelo. Donde cuestiono si hice lo correcto. Donde me siento culpable por romper la familia. En esos días, mi terapeuta me recuerda que esos son solo residuos neuronales. Patrones viejos que están muriendo lentamente. Que es normal. ¿Qué pasará? Que cada día mi cerebro se recablea un poco más hacia patrones sanos. Y es verdad. Con cada mes que pasa, los días buenos superan a los malos. Con cada mes que pasa, me reconozco un poco más en el espejo. Con cada mes que pasa, mis hijas florecen más. Sofía ahora tiene 16 años. Es fuerte. Asertiva. Dice lo que piensa. Pone límites claros. No tolera que nadie la trate mal. Está en terapia todavía procesando el trauma de su infancia, pero está haciéndolo con valentía y honestidad. Me dijo hace poco que está orgullosa de mí por haberme ido. Que vio lo difícil que fue. Que sabe que lo hice por ellas. Valentina tiene 14. Es creativa, sensible, empática. Escribe poesía sobre sanar. Pinta cuadros sobre romper cadenas. Ella también está en terapia. Ella también está sanando. Me dijo que cuando sea grande quiere ser psicóloga para ayudar a niños como ella fue. Y yo tengo 41 años. 5 años fuera de esa relación. 5 años reconstruyéndome. 5 años aprendiendo quién soy sin la voz de Marcos en mi cabeza dictándome quién debo ser. Todavía estoy en terapia. Probablemente estaré muchos años más. Porque el trauma de 14 años no se borra en 5. Pero cada sesión me enseña algo nuevo. Cada sesión me ayuda a reconectar una parte de mí que se perdió. He aprendido a identificar mis propios sesgos cognitivos. Cuando empiezo a justificar comportamientos inaceptables, me detengo. Cuando empiezo a minimizar red flags, me cuestiono. Cuando empiezo a pensar, cambiará si me esfuerzo más, me recuerdo que eso es pensamiento ilusorio. He aprendido sobre la neurociencia del trauma y la recuperación. Sé que mi hipocampo está regenerándose. Que mi amígdala está recalibrándose. Que mi corteza prefrontal está recuperando su función ejecutiva. Sé que no es magia. Es biología. Y la biología toma tiempo. He estudiado el DSM-5. He leído sobre trastorno narcisista de la personalidad. Sobre rasgos de la tríada oscura que son narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. He entendido que Marcos probablemente no es un narcisista clínico diagnosticable, pero definitivamente tiene rasgos narcisistas suficientes para hacer imposible una relación sana. He aprendido a perdonarme. A entender que no fui débil. Que el abuso funciona porque está diseñado para funcionar. Que caer en una relación tóxica no me hace tonta. Quedarme tanto tiempo no me hace cobarde. Fui una mujer haciendo lo mejor que podía con las herramientas emocionales que tenía en ese momento. Y ahora tengo nuevas herramientas. Mejores herramientas. Y estoy enseñándoles esas herramientas a mis hijas para que ellas nunca repitan el ciclo. Ahora quiero hablarte directamente a ti. A ti que estás viendo este vídeo porque algo resonó.
A ti que tal vez estás en una relación parecida. A ti que reconociste patrones en mi historia. A ti que has estado justificando, minimizando, esperando que cambie. Quiero darte algo concreto. Algo que me hubiera salvado años de dolor si alguien me lo hubiera dicho con claridad. Voy a compartir contigo las señales exactas que ignoré. Estas son las señales de alerta que yo vi y racionalicé, las banderas rojas gigantes que transformé en pruebas de amor porque mi cerebro estaba programado para repetir el patrón de mi padre ausente. Si estás viendo aunque sea 3 de estas señales en tu relación, por favor escúchame. Por favor no hagas lo que yo hice. Por favor protégete. Primera señal. La relación avanzó demasiado rápido desde el principio. Marcos me dijo que me amaba a las 2 semanas. Quiso que viviéramos juntos al mes. Hablaba de matrimonio y futuro cuando apenas nos conocíamos. Yo pensé que era pasión. Pensé que era amor verdadero. Pensé que cuando sabes, sabes. Pero la verdad es que las relaciones sanas se construyen con tiempo. El amor real necesita conocimiento profundo de la otra persona. La prisa es una táctica de manipulación. Te atrapan antes de que puedas ver quiénes son realmente. Te comprometen antes de que proceses si esto es lo que quieres. Si alguien te presiona para compromisos serios en las primeras semanas o meses, detente. Frena. Dale tiempo. Porque si es amor verdadero, sobrevivirá al tiempo. Si no lo es, el tiempo revelará la verdad. Segunda señal. Me aisló sistemáticamente de mi red de apoyo. Empezó con comentarios sutiles sobre mis amigas. Que Carolina tenía envidia. Que mis compañeros de trabajo tenían malas intenciones. Que mi familia no entendía nuestra relación especial. Gradualmente me convenció de que el mundo exterior era una amenaza y que nosotros dos contra todos era romántico. Pero el aislamiento no es amor. Es control. Una pareja que realmente te ama quiere que tengas amistades sanas, relaciones familiares sólidas, vida social activa. Una pareja abusiva te necesita sola, sin voces externas que cuestionen su comportamiento, sin nadie a quien acudir cuando te lastiman. Si tu pareja te aleja de las personas que te aman, esa es una señal de peligro mortal. Tercera señal. Controlaba mi apariencia, mi dinero, mi tiempo, cada aspecto de mi vida. Me decía qué ropa usar. Monitoreaba cada peso que gastaba. Exigía saber dónde estaba en todo momento. Revisaba mi teléfono. Cuestionaba mis decisiones. Y lo presentaba como preocupación. Como cuidado. Como amor. Pero el amor no controla. El amor confía. El amor respeta la autonomía. Si tu pareja necesita saber cada detalle de tu vida, aprobar cada decisión, controlar tus recursos, no es amor. Es posesión. Y tú no eres una posesión. Eres un ser humano con derecho a privacidad, autonomía y libertad. Cuarta señal. Usaba el gaslighting constantemente para distorsionar mi percepción de la realidad. Me decía que yo era demasiado sensible cuando sus palabras me lastimaban. Me decía que estaba exagerando cuando señalaba su comportamiento abusivo. Me decía que yo recordaba mal las cosas. Me hacía cuestionar mi propia memoria, mi juicio, mi cordura. Y funcionó. Llegué a un punto donde no confiaba en mi propia percepción de la realidad. Donde su versión de los eventos se volvió más real que la mía. Si tu pareja constantemente niega tu experiencia, minimiza tu dolor, te hace sentir loca por reaccionar normalmente a comportamientos anormales, estás siendo manipulada. Confía en ti misma. Tu percepción es válida. Tu dolor es real. Quinta señal. Oscilaba entre el amor extremo y la frialdad extrema. Algunos días yo era perfecta, maravillosa, el amor de su vida. Otros días era un fracaso, una decepción, insuficiente.
Nunca sabía qué versión de él encontraría. Vivía en ansiedad constante intentando mantenerlo feliz. Esto es el ciclo de abuso. Tensión, explosión, reconciliación, luna de miel. Y se repite una y otra vez. Este patrón crea adicción química en tu cerebro. La inconsistencia es más adictiva que la consistencia. Como una máquina tragamonedas. Si tu pareja es impredecible, si cambia drásticamente de humor sin razón aparente, si te mantiene adivinando, esto es manipulación intencional. No es complejidad emocional. Es abuso. Sexta señal. Nunca asumía responsabilidad por nada. Cuando me lastimaba, era porque yo lo había provocado. Cuando gritaba, era porque yo no escuchaba. Cuando controlaba, era porque yo no era confiable. Siempre, siempre, siempre era mi culpa. Y yo lo creía. Pensaba que si me esforzaba más, si era mejor, si cambiaba, él cambiaría. Pero la gente que nunca asume responsabilidad nunca cambia. Porque no ven nada mal en su comportamiento. En su mente, tú eres el problema. Y nada que hagas será suficiente porque el problema nunca fuiste tú. Si tu pareja te culpa por todo, nunca se disculpa genuinamente, siempre tiene una excusa, vete. No mejorará. Solo empeorará. Séptima señal. Mis hijas estaban desarrollando síntomas de trauma. Pesadillas. Ansiedad. Automutilación. Problemas en la escuela. Y yo lo normalizaba. Pensaba que todos los niños tienen problemas. Que era una fase. Que mejorarían. Pero los niños no mienten con sus cuerpos. Cuando un niño está en un ambiente tóxico, lo demuestra. Y si tienes hijos en una relación abusiva, no es solo tu bienestar el que está en juego. Es el cerebro en desarrollo de tus hijos. Es su salud mental futura. Es el ciclo que perpetuarás si no lo rompes ahora. Tus hijos merecen crecer en un ambiente donde el amor es sano, donde los adultos se tratan con respeto, donde no tienen que caminar en cáscaras de huevo. Si tus hijos están mostrando señales de estrés, tómalas en serio. Esas son las 7 señales principales que ignoré. Había más. Muchas más. Pero estas 7 por sí solas deberían haber sido suficientes para irme. Si tú estás viendo estas señales, por favor escúchame cuando te digo que sí es tan malo como piensas. Que no estás exagerando. Que tus instintos están correctos. Que ese nudo en tu estómago, esa voz pequeña que dice que algo está mal, tiene razón. Ahora déjame decirte lo que sí debes hacer si reconoces estas señales en tu relación. Primero, documenta todo. Cada incidente abusivo, anótalo con fecha, hora, detalles. Guarda mensajes de texto que sean condescendientes o controladores. Toma fotos de moretones si hay violencia física. Graba conversaciones si es legal en tu país. Esta documentación será crucial si necesitas divorciarte o pedir una orden de restricción. Y manténlo en un lugar seguro que tu pareja no pueda acceder. Una cuenta de correo secreta. La nube. Con un amigo de confianza. Pero documenta. Porque la memoria se distorsiona con el tiempo y el gaslighting. Necesitarás evidencia concreta de tu propia experiencia. Segundo, habla con alguien de confianza. Un amigo. Un familiar. Un terapeuta. Un sacerdote. Alguien fuera de la relación que pueda darte perspectiva objetiva. Sé que es difícil. Sé que sientes vergüenza. Sé que has racionalizado tanto que casi crees que todo está en tu cabeza. Pero el secreto alimenta el abuso. La luz lo mata. Cuando empecé a hablar en terapia, cuando empecé a decir en voz alta lo que había normalizado, no podía seguir negándolo. Hablar hace real lo que has estado minimizando. Y necesitas eso.
Necesitas que alguien te refleje que no estás loca, que esto no es normal, que mereces mejor. Tercero, busca ayuda profesional. Un terapeuta especializado en trauma y abuso. Esto es crítico. Porque el abuso reprograma tu cerebro y necesitas a alguien entrenado para ayudarte a desprogramarlo. Mi terapeuta me salvó la vida. Me enseñó sobre trauma bond, sobre sesgos cognitivos, sobre neuroplasticidad. Me dio herramientas para reconocer la manipulación. Me ayudó a reconstruir mi autoestima. Me acompañó en el proceso de dejar la relación y recuperarme después. No puedes hacer esto sola. El cerebro traumatizado no puede curarse a sí mismo. Necesitas intervención profesional. Y si no puedes pagar terapia privada, busca clínicas comunitarias, líneas de ayuda gratuitas, grupos de apoyo. Hay recursos. Úsalos. Cuarto, empieza a construir tu independencia financiera en secreto. Si es posible, abre una cuenta bancaria que tu pareja no conozca. Empieza a guardar dinero aunque sean cantidades pequeñas. Busca formas de generar ingresos propios si no los tienes. Investiga recursos para mujeres en situación de violencia doméstica porque muchos ofrecen asistencia financiera. El control económico es una de las trampas más efectivas del abuso. Si no tienes recursos propios, sentirás que no puedes irte. Entonces empieza ahora a construir tu red de seguridad financiera. En secreto. Cuidadosamente. Pero hazlo. Quinto, haz un plan de seguridad. Si decides dejar la relación, necesitas planear cómo hacerlo de forma segura. El momento más peligroso en una relación abusiva es cuando la víctima intenta irse. La violencia puede escalar. Las amenazas pueden intensificarse. Entonces necesitas un plan. ¿Dónde irás? ¿Cómo te irás? ¿Qué llevarás contigo? ¿A quién llamarás? ¿Qué harás si tu pareja reacciona violentamente? Muchas organizaciones de ayuda a víctimas de violencia doméstica ofrecen asesoría para crear planes de seguridad. Contacta a una. Haz el plan. Protégete. Sexto, edúcate sobre abuso emocional. Lee libros. Ve vídeos. Aprende los patrones. Entiende la psicología detrás de esto. Conocimiento es poder. Cuando entiendes que el love bombing es una táctica de manipulación, no lo románticas. Cuando entiendes que el ciclo de abuso es predecible, dejas de esperar que cambie. Cuando entiendes que el trauma bond es una adicción neuroquímica, te das compasión por no poder simplemente irte. La educación te empodera. Te quita la confusión. Te da claridad. Úsala. Y séptimo, cuida tu salud física. El estrés crónico de vivir en una relación abusiva destruye tu cuerpo. Come lo mejor que puedas. Duerme lo que puedas. Haz ejercicio aunque sea caminar 10 minutos al día. Tu cuerpo está bajo ataque constante de cortisol elevado. Necesitas cuidarlo. Necesitas mantener tu fuerza física porque la vas a necesitar para el proceso de dejar la relación y reconstruir tu vida. No descuides tu cuerpo por cuidar la relación. Tu cuerpo es tu hogar permanente. La relación no lo es. Ahora, lo que no debes hacer. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. Porque estos errores pueden costarte años adicionales de tu vida. Pueden costarte tu salud mental. Pueden costarte el bienestar de tus hijos. Por favor, escucha esto. Primero, no justifiques su comportamiento por su pasado. Sé que te contó sobre su infancia difícil. Sobre su ex que le fue infiel. Sobre su padre ausente o su madre crítica. Sé que crees que si lo entiendes lo suficiente, si tienes suficiente compasión, lo ayudarás a sanar. Pero tú no eres su terapeuta.
Tú no puedes curarlo. Y su trauma pasado no justifica abusarte en el presente. Muchos de nosotros venimos de infancias difíciles. Yo vengo de una infancia con un padre ausente. Pero eso no me da permiso de abusar de otros. El trauma explica pero no excusa. Y tú no tienes que sacrificarte en el altar de su sanación. Tiene que hacer su propio trabajo. Y mientras tanto, necesitas protegerte. Segundo, no te aísles. Sé que es tentador. Sé que cada vez que ves a tus amigos o familia vuelves a casa y enfrentas interrogatorios. Sé que es más fácil simplemente quedarte en casa y evitar el conflicto. Pero el aislamiento es exactamente lo que el abusador quiere. Te necesitas sola para que su versión de la realidad sea la única que escuchas. Entonces, aunque sea difícil, aunque cause problemas, mantén contacto con tu red de apoyo. Manda mensajes. Haz llamadas cuando él no está. Ve a tus amigos aunque tengas que mentir sobre dónde estás. No te dejes cortar completamente del mundo exterior. Esas conexiones pueden salvarte la vida. Tercero, no esperes que cambie por amor. No importa cuánto te ame. No importa cuánto te esfuerces. No importa cuánto tiempo pase. Las personas no cambian comportamientos abusivos porque tú seas mejor pareja. Cambian porque reconocen que tienen un problema, buscan ayuda profesional intensiva, y hacen años de trabajo terapéutico profundo. Y la mayoría no lo hace. Especialmente no los que tienen rasgos narcisistas porque en su mente, tú eres el problema, no ellos. Entonces no desperdicies años esperando un cambio que probablemente nunca llegará. No caigas en el pensamiento ilusorio. Juzga a la persona por sus acciones consistentes, no por sus promesas vacías. Cuarto, no te culpes a ti misma. Sé que tu pareja te dice que todo es tu culpa. Sé que tu cerebro traumatizado ha empezado a creerlo. Sé que piensas que si fueras mejor, más bonita, más delgada, más callada, más alegre, más lo que sea, él sería mejor. Pero eso es mentira. El abuso no tiene nada que ver con quién eres tú. Tiene que ver con quién es él. Él abusaba antes de conocerte. Abusará después de que te vayas. Porque el abuso no es una respuesta a tus defectos. Es un patrón de su personalidad. Entonces deja de culparte. Deja de pensar que puedes arreglarlo siendo perfecta. No puedes. Y no tienes que intentarlo. Quinto, no regreses después de irte. Sé que te rogará. Sé que te prometerá cambio. Sé que dirá que irá a terapia. Sé que sacará su versión más encantadora, la que te enamoró al principio. Sé que tu cerebro adicto al trauma bond te gritará que vuelvas. Que le des otra oportunidad. Que tal vez esta vez es diferente. Pero las estadísticas muestran que las víctimas de abuso vuelven un promedio de 7 veces antes de irse definitivamente. Cada vez que vuelves, le enseñas que sus tácticas funcionan. Que puede comportarse mal porque tú siempre regresarás. Y el abuso escala. Empeora. Se vuelve más peligroso. Entonces si logras irte, no vuelvas. No importa cuánto duela. No importa cuánto lo extrañes. No importa cuántas promesas haga. Protégete. Quédate afuera. Sana. Y sexto, no descuides a tus hijos si los tienes. Sé que estás sobreviviendo apenas. Sé que apenas tienes energía para ti misma. Pero tus hijos están absorbiendo todo. Están aprendiendo patrones que llevarán a sus propias relaciones. Están desarrollando mecanismos de afrontamiento que pueden lastimarlos por vida. Necesitan ver que te proteges. Necesitan ver que el abuso no se tolera. Necesitan salir de ese ambiente para sanar. Entonces, aunque sea lo más difícil que hagas en tu vida, aunque sientas que no tienes fuerza,
encuentra la fuerza para proteger a tus hijos. Ellos no pidieron nacer en esta situación. Pero tú puedes sacarlos de ella. Y cuando lo hagas, cuando rompas el ciclo, les darás el regalo más grande. La oportunidad de una vida sin trauma. La oportunidad de relaciones sanas. La oportunidad de no repetir este patrón. Ahora quiero decirte algo desde el otro lado. Desde 5 años fuera de esa relación. Desde un lugar de sanación, aunque todavía imperfecta. Desde un lugar de esperanza real. Si es posible salir. Si es posible sanar. Si es posible reconstruir tu vida. No será fácil. No será rápido. Habrá días donde te cuestiones si hiciste lo correcto. Habrá noches donde tu cerebro adicto busque la dopamina del trauma bond y te haga creer que lo extrañas. Habrá momentos donde el miedo te paralice. Donde la soledad te abrume. Donde pienses que es demasiado difícil y consideres volver. Pero te prometo que cada día se vuelve un poco más fácil. Cada semana reconectas un poco más con quien eras antes de que el abuso te borrara. Cada mes tu cerebro se recablea un poco más hacia patrones sanos. Cada año te vuelves más fuerte, más clara, más tú. Hoy tengo una vida que nunca hubiera imaginado posible. Tengo paz en mi propia casa. Me despierto sin ansiedad. Uso la ropa que quiero. Veo a mis amigas sin pedir permiso. Tomo decisiones sobre mi dinero, mi tiempo, mi vida. Y no tengo que justificarlas ante nadie. Mis hijas están floreciendo. Sofía es asertiva y fuerte. Valentina es creativa y libre. Ambas están en terapia procesando su trauma. Ambas saben que rompimos el ciclo. Que ellas no repetirán este patrón. Que el abuso no es amor. Que merecen relaciones donde se sientan seguras, respetadas, valoradas. Y yo estoy sanando. No estoy curada. Tal vez nunca lo esté completamente. 14 años de trauma no desaparecen en 5 años de recuperación. Todavía tengo días malos. Todavía tengo patrones que reconocer y deshacer. Todavía estoy en terapia y probablemente lo estaré por años. Pero estoy viva. Realmente viva. No solo sobreviviendo. Viviendo. Sintiendo. Creciendo. Aprendiendo. Amando a mis hijas sin el filtro del abuso. Amándome a mí misma por primera vez en mi vida. Y si yo pude hacerlo, tú puedes hacerlo. No importa cuántos años lleves en esa relación. No importa cuán profundo sea el trauma bond. No importa cuán baja esté tu autoestima. No importa cuán imposible parezca. Tu cerebro puede sanar. Tu vida puede cambiar. Puedes romper el ciclo. Pero tienes que dar el primer paso. Y el primer paso es admitir la verdad. Decir en voz alta, aunque sea solo a ti misma, esto es abuso. Esto no es amor. Merezco mejor. Porque si mereces mejor. Mereces una relación donde no tengas que caminar en cáscaras de huevo. Donde tu pareja celebre tu éxito en lugar de sentirse amenazado por él. Donde los conflictos se resuelvan con respeto y comunicación, no con manipulación y castigo. Donde te sientas segura de ser tú misma completamente. Mereces paz. Mereces respeto. Mereces amor real, no la imitación tóxica que el abuso pretende ser. Y si tienes hijos, ellos merecen crecer en un ambiente donde el amor es sano. Donde los adultos se tratan con dignidad. Donde no tienen que desarrollar mecanismos de supervivencia para un ambiente que debería ser su refugio seguro. Puedes darles eso. Puedes darte eso a ti misma. Pero tienes que elegir. Tienes que decidir que tu bienestar y el de tus hijos vale más que mantener una relación que te está matando lentamente. Sé que tienes miedo. Yo también lo tenía.
Miedo de estar sola. Miedo de no poder económicamente. Miedo de que tuviera razón, que nadie más me quisiera, que yo era el problema. Miedo de romper la familia. Miedo de lo desconocido. Pero déjame decirte algo que aprendí. Lo desconocido da miedo. Pero lo conocido que te está destruyendo es peor. El miedo a la soledad es válido. Pero la soledad es mejor que compañía abusiva. El miedo a la inestabilidad económica es real. Pero la pobreza material es más fácil de superar que la pobreza del alma. Y del otro lado del miedo está la libertad. Del otro lado del miedo está la vida que mereces. Del otro lado del miedo estás tú. La versión de ti que existía antes del abuso. La versión de ti que todavía existe en algún lugar esperando que la rescates. Entonces, si estás viendo esto y reconociste tu historia en la mía, esto es tu señal. Esto es el universo, Dios, tu intuición, como quieras llamarlo, diciéndote que es momento. Momento de admitir la verdad. Momento de buscar ayuda. Momento de planear tu salida. Momento de salvarte. Yo estaré aquí. Compartiendo mi historia. Siendo evidencia de que sí es posible. De que puedes salir. De que puedes sanar. De que puedes romper el ciclo. De que no estás sola. Hay millones de nosotras. Millones de mujeres que salimos de relaciones abusivas. Que sanamos. Que reconstruimos nuestras vidas. Que rompimos el ciclo para nuestros hijos. Y estamos aquí para decirte que tú también puedes. No estás loca. No estás exagerando. No es tu culpa. Y no estás sola. Si este vídeo te ayudó, si algo resonó, si reconociste patrones, déjame un comentario. No tienes que dar detalles. Solo un mensaje para que sepas que te vi. Que te escuché. ¿Qué importas? Y si conoces a alguien que pueda estar en una relación abusiva, comparte este vídeo. Puede que sea la señal que necesita. Puede que sea el empujón que le salve la vida. Suscríbete a este canal porque voy a seguir compartiendo mi proceso de recuperación. Voy a seguir hablando sobre trauma, sanación, crianza consciente después del abuso, reconstrucción de autoestima. Voy a seguir siendo vulnerable para que tú sepas que no estás sola. Y si necesitas recursos, los pongo en la descripción. Líneas de ayuda para violencia doméstica. Organizaciones que ofrecen refugio y asistencia. Libros sobre recuperación de abuso emocional. Links a terapeutas especializados. Todo lo que me hubiera gustado tener cuando estaba donde tal vez tú estás ahora. Porque rompí el ciclo. Salvé a mis hijas. Me salvé a mí misma. Y si yo pude, tú también puedes. No estás sola. Mereces amor real. Mereces paz. Mereces vivir sin miedo. Y te prometo que del otro lado de este infierno, hay vida. Hay esperanza. Hay libertad. Hay tú, esperándote. Solo tienes que dar el primer paso. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Gracias por ser valiente al siquiera buscar esta información. Cuídate. Protégete. Y recuerda, siempre, siempre, que mereces mejor.